¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a hablar un poco de psicosociología. Acá está el librito de Ansieus. Para él la indagación grupal, la indagación institucional y social es la indagación del psiquismo colectivo, ¿no? Del inconsciente social, que es una versión del inconsciente social desde la psicosociología, porque ya es una elaboración de los universales del inconsciente social, digamos, ¿no? Es decir, que hay cuestiones, elementos del inconsciente que son comunes a muchas culturas, ¿no es cierto? Entonces, el Edipo, por ejemplo, si bien la antropología intentó demostrar que cambian distintas culturas, lo que cambian son algunos elementos, pero por ejemplo el tío materno como función paterna en los trobriandeses, eso no explica que desaparezca la operatoria propia del Edipo, que es el corte, la interdicción o sea, la prohibición del incesto. Eso es lo que nos humaniza, nos permite salir de la endogamia hacia la exogamia, ¿no es cierto? Esto es la operatoria propia del proceso edípico, y esto es universal, digamos, se da en distintas versiones, pero es un universal del inconsciente social. También la pulsión, los representantes de la pulsión, es decir, en el inconsciente no hay pulsión, sino representantes, o sea, símbolos de la pulsión. Recuerden que el inconsciente es como una forma de memoria también. Y el inconsciente social, una forma de memoria social, donde se van cristalizando procesos y también procesos que operan más allá de la conciencia, digamos, en sentido dinámico también. En este sentido, entonces, las ideas, las defensas, mecanismos de defensa son comunes en muchísimas culturas, es decir, siempre hay una forma u otra de negación, de racionalización o justificación, formación reactiva, identificación, desplazamiento y proyección, etc. También angustia, es decir, lo que cambia son la calidad, es decir, la cualidad de las angustias, pero hay miedo a los animales, por ejemplo, que son como desplazamiento de cuestiones libidinales, como en el caso Juanito, ¿no? Bien, entonces la psicosociología es un ámbito importante también para estudiar desde el punto de vista de la psicología social, socioanálisis, porque es un tópico que toca, como dice bien Didier Ancieux, toca lo vertical, que sería el inconsciente subjetivo, y lo horizontal, que sería el inconsciente social. Y esto es muy bueno porque lo vemos en Pichon como la verticalidad y la horizontalidad. No sabemos si Pichon tomó de Ancieux, porque este proceso también lo encontramos en otros autores como Ortega y Gasset, o algunos marxistas. Es decir, esto de lo subjetivo y lo social. De modo que la psicosociología entonces trata de explicar esta ligazón entre lo psíquico y lo social, es decir, el psiquismo social, el desenvolvimiento del inconsciente social, por ejemplo, en un movimiento de mayo francés. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué explotó ciertas cosas en un momento dado? Salían los chicos a provocar desmanes, como a veces sucede, ¿no? A golpear gente, etcétera, que luego se transformó en una revuelta, ¿no es cierto? Que esta técnica propicia que algunos fariseos utilizan para fines políticos muy sectoriales, ¿no? Porque si fuesen democráticos no harían nada a espalda del pueblo ni de la democracia. Bien, entonces la psicosociología estudia también los grupos, la dinámica de grupos, pero como estudio también del psiquismo social, digamos, el inconsciente social. Y es un tópico. Ancieux escribió La dinámica de los pequeños grupos, que es un librito que yo tengo de editorial Capeluz allá por el 80 y pico, donde hace todo un historial Elton Mayo,
la psicología social en la industria, los experimentos de George Oman, los experimentos de Milgram, es decir, termina, psicodrama, el rol del monitor, es decir, las distintas técnicas grupales, algunas, no todas. Y es un honor también poder dictar una materia de psicosociología, que por supuesto la psicosociología es criticada desde el análisis institucional del Duró, pongamos, también desde otra postura, pero es una postura que estudia legítimamente. Lo que dice es que en una revolución, pongamos, en una revuelta, lo que hay es una transgresión, es decir, la transgresión es ir en contra de las reglas sociales, o sea, es una rebelión. Es decir, ante un padre injusto, ante un gobernante injusto, se transgrede las normas correspondientes al emperador Creonte, que va por el bien común, sometiendo incluso a las minorías, como Antígona, y se toma el lugar del amo, digamos, este parricidio que también Freud encuentra en Totem y Tabú, es decir, un parangón, es decir, una homología. Freud decía que para encontrar similitudes del inconsciente subjetivo en lo social, tiene que haber una relación de homología, es decir, similitudes, porque hay procesos de tipo social que tienen otras características, también otras significaciones económicas, políticas, pero que la fantasía inconsciente, la fantasmática subjetiva está. También está la fantasmática grupal y social, digamos, que se torna común, es decir, eso es lo que unió, por ejemplo, el movimiento del Mayo francés que estudió Didier Rancière, explicando sus fundamentos inconscientes. Y sin duda que habla del inconsciente social. Es una noticia muy buena para el socioanálisis, porque Didier Rancière es un psicoanalista que sin duda lo conocíamos por el psicoanálisis de grupo, el psicodrama analítico, que es el psicodrama desde el más psicoanálisis, digamos. Y el psicodrama analítico es ver todo el psicodrama desde el punto de vista psicoanalítico, encontrar fantasías edípicas, defensas, angustia. Bueno, lo mismo, el inconsciente social sería aquello común que se comparte en el ámbito social, pero que hay también procesos de defensas en forma colectiva y demás. De modo que la psicosociología sirve a los fines de explicar muchos de los procesos organizacionales. Ellos se centran en los grupos, liderazgos, etc. También las grupales y algunas cuestiones sociales y demás que se explican a la luz de categorías psicoanalíticas. Es una intersección entre ambas disciplinas, psicoanálisis, es decir, y sociología, es decir, estudiar los procesos sociales ya como impregnado de procesos psicoanalíticos, Edipo, de modo que sacarle el poder al gobernante, por ejemplo en una revolución, es equivalente a esa fantasía del hijo que quiere ocupar el lugar del padre, por ejemplo, y lo hace, ¿no es cierto? Pero hay una culpa retroactiva, es decir, vuelven a hacer lo mismo que el padre, es decir, esto es lo que pasó hasta ahora, digamos, en distintos ámbitos. De modo que presentamos esta psicosociología que como materia puede nutrir la perspectiva del PS, del trabajador social, del psicopedagogo, del profesor, porque la escuela vista como sistema de fantasías subjetivas e institucionales, acá le podemos agregar algo de lo inconsciente institucional, por ejemplo, este librito y otros, Luró también, Barenblick, que nos permite a nosotros estudiar aquellos procesos ocultos que tapan, ocultan, mistifican los procesos en aras de, por supuesto, de intervenir, reposicionando al sujeto en relación a
al marco social, al marco socioeconómico, su ideología, y el conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? Así que psicosociología. Muchas gracias.